años, la matriz eléctrica de la República Dominicana dependía casi por completo de combustibles fósiles. Luego se fueron integrando proyectos renovables con visión de futuro. Con la aprobación de la Ley de Incentivo de Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía, la Ley 5707, el país dio un paso decisivo a incentivar energías limpias. Y así empezó la transformación. Más proyectos eólicos, más proyectos solares, más planificación y más inversión. Hoy, cerca del 25% de nuestra matriz eléctrica proviene de fuentes renovables. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? No ha sido casualidad, ha sido planificación, regulación y visión de Estado. Hoy en Energy Talks by CNE vamos a conocer la labor que hay detrás de cada proyecto renovable para que pueda generar electricidad. Acompáñenos. Y nos encontramos con parte del equipo de la Gerencia de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energía de la Comisión Nacional de Energía. El gerente Charlie de la Rosa y Rancel Guerrero, quien es el encargado de la División de Energías Renovables. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Hemos cumplido una meta, Rancel y yo, de decir gracias por invitarnos a su podcast, gracias por tenernos acá. Y es un placer trabajar y compartir con ustedes dentro y fuera de oficina. Claro, hoy que estamos fuera y estamos en campo. La verdad que hablar de energía solar y eólica hace unos años era algo relativamente nuevo, pero hoy vemos que cada vez se unen más proyectos en distintas zonas del país. Hace 15 años fue el primer parque eólico, entonces quisiéramos saber cómo han crecido las energías renovables en nuestro país. Bueno, sí, para hacerte la historia larga, bien corta, muy corta, hace 15 o 16 años atrás, el primer parque eólico, que en su momento fue Kilvio Cabrera, duró aproximadamente 6 años guardado por bloqueos, desconocimiento del sector gubernamental en términos de nuevas energías a ser inyectadas. Gracias al pulso, a la decisión de la empresa privada, de personas como los que el día de hoy administran esta empresa que hoy nos tiene acá, se pudo iniciar el proyecto, pero si tú comparas un proyecto que duró en un puerto 6 años deteriorándose a la velocidad que tenemos ahora en relación a la generación y el apoyo, es algo que no tiene comparación. Con decirte que hablar de que el día de hoy estamos en la línea del 25% de la energía generada viene de recursos renovables, tú pensar eso hace 15 años atrás era algo imposible. Hoy estamos en esa franja, hoy con todos los proyectos que hay en línea y en pipeline, seguro que a la fecha de los compromisos que tenemos en el 25 serán cumplidos. Los compromisos país y mundial que tenemos con relación a la transición energética para el año 2030 van a ser cumplidos en relación a un 30% de energía generada por fuentes renovables. Si esa es la comparación que tú me preguntas, sería eso, es incomparable, es incomparable. Hoy tenemos una matriz diversificada, hoy tenemos proyectos que cada mes tenemos nuevas propuestas, nuevos proyectos, la tecnología avanzando, ahora proyectos híbridos con integración de baterías para la mejora y la seguridad del sistema energético interconectado. O sea que es una diferencia del cielo a la tierra, que es lo que hemos estado en estos ambientes, lo percibimos y es algo que cada vez nos hace llevarnos al pasado y decimos vamos por un buen camino. Y hablando de ambiente, estas son las cualidades que debe de tener un proyecto renovable, este clima tan favorecido como tenemos el sol brillante y este viento. Pero no solamente son esas, también existen otras cosas que hay que evaluar, donde sí y donde no se puede instalar un proyecto renovable, y también existe un trabajo ya más técnico, estratégico y planificado, que es lo que hace la Gerencia de Fuentes Alternas. Cuéntenos del trabajo que realizan.
GEFAURE, que es la gerencia de fuentes alternas, como le dice, y uso racional de la energía, es la primera puerta técnica de la Comisión Nacional de Energía. En relación a, nosotros recibimos la documentación técnica para las concesiones, hacemos el análisis de la tecnología, vemos la idoneidad entre lo presentado con lo que hay en terreno, y valoramos y también acompañamos a los desarrolladores a llevar al cumplimiento de esta y también alinearlo a lo que es el Plan Energético Nacional. Rancel, sí. Sí, en la práctica, primeramente, cuando se recibe una solicitud, lo primero que se evalúa son las coordenadas del proyecto. Tenemos una aplicación donde verificamos que dicho proyecto no se superponga con una zona protegida. También se evalúa zona de propensa a inundaciones. Se ve también la clase de cultivo, o sea, la vocación del suelo. Luego, en una etapa, cuando tiene la provisional, se evalúa el recurso, viendo la factibilidad del proyecto. Se obtienen en esa misma etapa también los permisos, tanto como del Ministerio de Ambiente, permiso del Ayuntamiento, y ya en la parte definitiva obtienen el permiso para la construcción del proyecto. Y como mencioné anteriormente, es un tema con la experiencia que tiene el equipo en todos estos procesos. No es tanto un tema de supervisión y visto, porque así, o sea, se va a campo, se verifica lo que se tiene, pero también se le da un acompañamiento, es decir, con la misma experiencia ganada de los proyectos, también se le hacen sus recomendaciones para la mejora y para el cumplimiento del proceso de concesión. Y de estos requisitos, ustedes como equipo, ¿qué es lo que más les llama la atención a la hora de que alguien se acerque o le llegue ese expediente? Siempre la verificación del terreno es el punto clave. Uno verifica que no haya, muchas veces llegan concesiones que atraviesa un río o hay un cuerpo de agua. Siempre y cuando el cuerpo de agua sea artificial, el proyecto se le da el permiso. Pero si es algo natural, se hace el levantamiento y se comunica de modo que tengan una autorización de la institución correspondiente. Hoy que estamos en campo, podemos ser testigos de los abundantes recursos que tenemos en la República Dominicana para la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Somos, digamos, acá testigos del fuerte viento que hace, el gran sol que hace. Ustedes se encargan de analizar proyecto por proyecto y han trabajado con proyectos de casi todas las provincias de la República Dominicana. ¿Qué podrían decirnos ustedes, viendo el aspecto más amplio sobre el recurso que posee la República Dominicana para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables? Como país, yo entiendo que a nivel general nosotros tenemos como tú dices, un abundante recurso. Y una de las opciones o de lo que se vio como objetivo principal en el plan energético o en la planificación de las renovables es buscar optimizar esos recursos, aprovechar las áreas que tengan el mayor recurso y que sean más viables los proyectos. Eso fue lo que se priorizó en el plan energético, decir, bueno, ya tenemos recursos básicamente en todo el país, ¿dónde podemos conectar un proyecto? Vimos la línea de transmisión que estaban disponibles, vimos los suelos que no tenían ninguna restricción administrativa que estaban disponibles, entonces se le dio prioridad a esos proyectos que tienen un buen recurso y tienen esas otras características favorables. Y ese es, Eduardo, el gran cambio que hay. Anteriormente la gente iba a evaluar su terreno para ver si tenía un buen recurso para venderlo y para un proyecto renovable, pero no se estudiaba la fuga de esa energía, la línea de transmisión, también el recurso que tú tienes para poder brindar esa energía. Y eso es lo que ha cambiado en el momento. O sea, el país tiene muchos recursos, pero no necesariamente en un lugar donde hay abundantes recursos sea idóneo para la instalación de un proyecto.
En ese caso, en muchos países se habla ya de metas claras y metas ambiciosas. Por ejemplo, Costa Rica, que ha logrado operar casi con el 100% de energías renovables. Está también Uruguay, que va transformando su matriz. Otros países europeos que han integrado sistemas eléctricos más limpios. También tenemos el caso de Chile, que se ha propuesto metas claras y específicas. En el caso de la República Dominicana, ¿pudiéramos en algún momento ser 100% renovables? Bueno, hablando como un promotor y amante de las renovables y trabajado desde hace muchísimos años, así como muchas de las personas que están hoy en el sector de energía, tenemos que recordar algo, y es que somos un país insular. No tenemos las mismas características territoriales que los países que mencionas. Que sí se podría hacer, no es imposible, pero llevaría un gran tiempo en temas de planificación, nuevas estructuras, tecnologías renovables que todavía están en pruebas. Y volviendo al comentario inicial de que somos un país insular, tampoco tenemos las características de poder interconectarnos con nuestros países vecinos. Lamentablemente no tienen las estructuras y la capacidad de poder ser un socio estratégico de una interconexión regional, y por ende vamos a tener que limitarnos a nuestras capacidades. Sí entiendo que podemos tener un alto recurso renovable interconectado en nuestra matriz, pero el 100% va a llevarnos un tiempo poder lograrlo, como digo, con la incorporación de nuevas estructuras ya planificadas y tecnologías que todavía están en prueba. Charlie, sería interesante si nos pudieran mencionar cuáles son esos beneficios o bondades que tienen los países que están interconectados entre sí, que lamentablemente no podemos acceder nosotros al no estar interconectados. Así mismo como mencionas, Eduardo, la misma palabra interconectado. Nosotros somos un país insular. Otros países, por ponerte un caso y por resumirte lo máximo posible, tú tienes en Centroamérica países que tienen terreno, ¿entiendes? Suficiente, tienen recursos hidráulicos suficientes para poder entrar y aprovecharlo en su matriz, que haciendo la balanza, nosotros no podríamos en ese aspecto, por ser insular, compararnos a ellos. ¿Por qué? Porque no tenemos, por ponerte un ejemplo geográfico, no tenemos un posible socio estratégico como un país vecino que pudiéramos compartir y hacer una especie de joint venture para aprovechar los recursos de una isla completa. En nuestro caso no lo tenemos, a diferencia de países como en Centroamérica, que sí pueden compartir, tienen inclusive estructuras de transmisión y sistemáticas parecidas. El plan energético busca equilibrar lo que es el crecimiento y la demanda de nuestro país. ¿Cómo se conecta todo este trabajo técnico de la planificación energética del país con esa integración de las energías renovables para aumentar su participación? El plan energético contempla alcanzar una meta que es el 30% al 2030, es una meta que tenemos como país. Y sobre todo también abastecer la energía. En los escenarios que se simuló, que lo hizo la parte de la gerencia eléctrica, se abastece toda la energía, pero considerando el 30% de renovable. Ranciel, hablaste sobre la variabilidad del recurso renovable. ¿Cómo estamos enfrentando esto en nuestra matriz eléctrica? Mira, actualmente la matriz cerró con 15-16% de penetración de energía renovable variable. Tal vez un número modesto, manejable, pero en operación diaria, eso es porque está visto en términos anuales, pero en la operación diaria que el sol produce a horas específicas, esto es mucha energía para penetrar en cierto momento. Entonces, eso crea la necesidad de incluir el almacenamiento como medida de estabilidad. Incluso en la licitación vigente se considera, son 600 megas que van a entrar a la matriz, y considera un 50% de almacenamiento por 4 horas para mitigar ya este efecto que tiene adverso las energías renovables. Entonces, y conectando el tema de la variabilidad del recurso
con lo que hablábamos de los estados interconectados, esta variabilidad, digamos, mitigada o posiblemente mitigada en un estado o entre varios estados interconectados que se puedan compensar entre ellos y que nosotros no podemos acceder a eso. Sí, esa es la mayor ventaja que tienen los países que están interconectados. Tienen inercia, le prestan inercia. Nosotros no tenemos quien nos preste inercia. Si aquí, por ejemplo, viene una nube y qué sé yo, rebaja 200, 300 megas, eso nosotros tenemos que resolverlo, no podemos pedir prestado. Es como que tú tienes un banco de energía en otro lado que disponible. Cuando tú la necesitas, la solicitas. Y se compensan entre ellos. Exacto. Charly, tú has tenido experiencia ya también dentro del sector privado, pues hace unos años, y ahora que estás dentro del sector público. ¿Cómo ves el camino recorrido de las energías renovables en nuestro país? La diferencia, o sea, es incomparable el crecimiento de aquellos primeros proyectos y el movimiento histórico que se va haciendo en crecimiento comparado, si tú comparas 20 años atrás con nuestros últimos 5 años, no tiene comparación. Ha sido de mucha satisfacción ver el apoyo que tienen las energías renovables en relación a los regentes y las cabezas de las instituciones que, volviendo atrás, en aquellos tiempos no se tenía. Tú tienes un Eduardo Veras en la Comisión Nacional de Energía, tienes a un Alfonso Rodríguez en la empresa de transmisión eléctrica y tienes a técnicos que trabajaron en su momento en los inicios de las renovables y que hoy son parte importante de ese apoyo. Es una diferencia que ha hecho la notariedad en tema del crecimiento, porque el conocimiento que se tenía es ¿qué te puedo decir? Un 10% de lo que se tiene ahora. El aprendizaje ha sido continuo e igualmente con el crecimiento. Interesante conocer sobre su trabajo, Arlet. Creo que debemos tener otra ocasión con la gerencia de fuentes alternas para seguir aprovechando estos conocimientos. Ahora pasaremos con un representante de la empresa de generación eléctrica de Jaina, continuando con este podcast. Nos encontramos en el proyecto Esperanza, ubicado en Valverde, Mao. Un proyecto desarrollado por la empresa generadora de electricidad Jaina, y este proyecto tiene la particularidad que combina lo que es la energía solar con la energía eólica, lo que representa el desarrollo de nuestro país y la integración de tecnologías. Y es por eso que nosotros aquí desde el campo hemos identificado que hay decisiones mucho más importantes que se ven desde dentro, decisiones estratégicas, decisiones técnicas que a lo largo de los años representa la estabilidad de una empresa como Jaina dentro del sector. Y queremos conocer desde dentro cómo se desarrollan estos proyectos y contamos con la participación de Priamo Méndez, desarrollador de proyecto. Hola, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, gracias. ¿Y tú? Gracias por acompañarnos, estamos muy bien. Qué bueno, gracias por la invitación. Bienvenidos. Muchas gracias, Priamo. Priamo, nos gustaría saber, desde el punto de vista de un gerente de desarrollo de proyectos, cuáles son las particularidades, cuáles son esas experiencias que han tenido ustedes a la hora de desarrollar un proyecto, principalmente de su concepción y con la identificación de los emplazamientos adecuados para eso. Estamos ante un proyecto que tiene dos tipos de tecnología, tanto fotovoltaica como eólica. ¿Qué se identifica? Los recursos a nivel país, llegan propuestas externas, son propuestas internas, tienen un panorama completo del país y sus recursos. ¿Cómo inicia? ¿Cómo se concibe un proyecto como este desde el desarrollo de esos proyectos? Para el 2014, ya el Departamento de Desarrollo y Evaluación de Proyectos de Jaina estaba caminando por esta zona, identificando los recursos. Inicialmente tú haces una prefactibilidad del proyecto y
A partir de ahí eso se transfiere a un modelo financiero, a un papel, y empieza el trabajo de campo. Ese entonces nosotros solamente estaba operando el parque eólico, los Coco 1 y 2, estaba en construcción Larimar 1 y se estaba desarrollando Larimar 2. Estamos hablando del 2024, estamos en el 2026. Hace 12 años ya esta zona estaba siendo investigada, que en ese entonces el director de desarrollo era José Rodríguez Ochi, que era nuestro director, y nuestro actual director de departamento, Ricardo Esteves, que también vivía identificando, que es nuestro trabajo, de ver a un futuro cuáles son los planes de expansión de Gejaina. Vinimos aquí, vimos el lugar, entendíamos que podría funcionar, entonces inmediatamente, como decimos, lo que no se mide no se gestiona. Tú arrancas de una vez con lo que es la medición del recurso. En este caso, el recurso, el combustible, es el clima. O sea, tenemos la eólica y la solar. Entonces, inmediatamente tú arrancas con la campaña de medición meteorológica. Aquí se usaron distintas tecnologías, torres anemométricas, LiDAR, 2 torres solares, y se vivían comisionando y certificando para asegurar que ese proyecto era factible en este punto y proceder con los otros gastos e inversiones. Pero obviamente hay muchísimas zonas del país en las cuales ustedes tienen proyectos ya desarrollados. ¿Qué de especial debe de tener un área para que se pueda materializar el proyecto? Gejaina, en su plan de expansión, con el desarrollo de los proyectos, necesitábamos diversidad geográfica. Eso le convenía tanto a la empresa como al país. Entonces, ubicamos este lugar, hicimos distintos estudios y eso nos llevó a tomar la decisión de ese cambio de diversidad geográfica. Por supuesto, hay muchas cosas técnicas o indicaciones como la capacidad de la subestación donde vas a inyectar la energía, el valor del suelo, la vocación que tiene el suelo, la comunidad, y eso son una serie de decisiones que se van tomando a largo plazo. Es un plan de expansión que se sigue, un proceso lento que te lleva a este punto como Esperanza Solar y Eólica. Mencionaste algo muy importante, la comunidad, clave para el desarrollo de este tipo de proyectos. ¿Qué aporta Gejaina y especialmente este proyecto Esperanza a la comunidad? Nosotros tenemos un pensamiento muy claro. Gejaina primero valora mucho a su gente, a su personal. Con la comunidad donde tú llegas tiene que quedar mejor que como lo encontraste. La comunidad es una alianza. Nosotros nos desarrollamos, construimos y operamos nuestros parques. Entonces vamos a estar aquí con una presencia mínima de la vida útil del parque. En este caso son 3. La comunidad tiene que verse beneficiada. Son nuestros aliados número 1. Entonces por eso el Departamento de Comunicaciones y Gestión Social se encarga de, conjunto con sus necesidades, ver cómo le podemos asistir. Algunos ejemplos de estos son la instalación de unas instalaciones fotovoltaicas que se hizo en la Universidad de Mao, también en el Hospital de Mao, así como ciertas informaciones que la pueden ver que están publicadas en la página de Gejaina, precisamente en los informes de sostenibilidad. Es un compromiso que nosotros mantenemos firme todo el tiempo. Lo primero es la gente y la comunidad. Te comento que de camino al parque conversamos con una persona del pueblo y muy orgullosamente nos dijo que trabajaba acá, por lo que se refleja, digamos, ese compromiso y esa actitud de orgullo de una persona que trabajó aquí, digamos. Sí, eso, tú vas ahora mismo al edificio administrativo y tú te vas a dar cuenta, le preguntas de dónde son y son de comunidades aledañas. Detrás de cámara nos comentabas sobre ciertas particularidades de este emplazamiento. Nos comentabas sobre las nubes y eso, y creo que es una información que el público que nos escucha apreciaría conocer. ¿Podemos comentarla acá? República Dominicana, tú tienes el sol de extremo a extremo, es muy fácil, pero el viento donde Dios quiera. Aquí se dieron las dos condiciones. Si tú te fijas, tú tienes al norte la cordillera septentrional y al sur de este parque la cordillera central. Entonces nosotros estamos como si fuese en una especie de túnel, como una cúpula, que permite que se dé ese flujo de viento que se vino estudiando desde el 2015, que se hacían mediciones, y también se da una condición muy particular que aquí se nubla poco, tiene una pluviometría muy baja. Entonces es como una combinación perfecta del viento y la irradiación, más aprovechando la capacidad bifacial de los módulos que tenemos aquí,
y te da un factor de capacidad bastante alto. Buen dato para saber y digamos conocimiento general. Priamo, ¿qué factores hacen que un proyecto como este sea viable, ya sea medioambiental, financiero? ¿Cuáles son esos riesgos? Jaina ha venido construyendo distintos parques solares en distintas regiones, ¿verdad? Empezamos con Girasol Solar, que es de unos 120 megavatios con trackers, y está ahí en San Cristóbal en Yaguate. Después vinimos aquí a Esperanza con unos 90 megavatios también con trackers y aquí módulos bifaciales. Te voy a contar porque lo estoy nombrando. Y después fuimos a Sajoma, un poco más arriba de la montaña, 500 metros de altura, hicimos un parque solar de unos 80 megavatios con estructura fija y ahí cambiamos a inversores estrictos. Entonces, ¿a qué viene con esto? Con el tema de la parte de los riesgos. Tú puedes construir el mismo parque en distintos sitios y todo te varía. ¿A qué me explico? Que el pasado muchas veces no te dice lo que te toca en el futuro. Aunque tú hagas tu estudio hidrológico, pull-out test de condiciones extremas para el parque eólico, un road survey, tú siempre tienes que tener un sentido común y estar pendiente de las actualizaciones para ir mitigando riesgos. En uno tú puedes tener un reto hidrológico, en otro de erosión, en otro por la condición del suelo, en otro te puedes encontrar distintos problemas, sea incluso por el mismo viento. Entonces la idea que te quiero decir es que para eso están los estudios que se van haciendo, tratar de que sea lo más completo posible, asegurando que tú vayas reduciendo las incertidumbres, ese con la parte de los riesgos. Con lo financiero, nosotros como desarrollo hacemos modelos financieros, entonces tenemos unos inputs que vienen precisamente de esos estudios, de esas estimaciones. Tú haces un estudio de producción de energía, donde tienes unos percentiles, P50, P75, P90. Tú tienes que asegurarte de que lo que tú estás haciendo sea de calidad con la empresa que lo estás haciendo, en caso que sea subcontratado, para reducir los posibles problemas que te den las sobreestimaciones. Tú quieres evitar las sobreestimaciones, que es el factor número 1 en el tema de las renovables, porque estamos contando con un combustible que es el clima, el viento, es variable. Entonces, con la parte medioambiental, eso no es negociable en Jaina. Se hacen todos los estudios necesarios, se respetan todas las normas, principalmente en el caso de los parques solares, las cañadas y la fuente de agua. Como mencioné precisamente con la comunidad, tú tienes que dejarlo igual o mejor que como lo encontraste. Entonces, la parte ambiental es sumamente necesaria para tú asegurarte de que un proyecto sea renovable y que sea sostenible, porque ¿qué sentido tiene que tú tengas un proyecto renovable que le hace daño al medio ambiente? Priamo, ¿y tú tienes alguna anécdota sobre un proyecto que hayan estado investigando con miras a desarrollar, que se hayan encontrado con una sorpresa particular? En mi experiencia personal he visto emplazamientos que a toda luz aparenta seco y una vez se hacen estudios hay acuíferos subterráneos imposible de ver, digamos, a los humanos o a la percepción que uno pueda tener una vez va al emplazamiento. Y digamos, es una sorpresa interesante que en el proceso de investigación y de desarrollo uno va encontrando. Me tocó llevar un proyecto cuando era analista y pues encontraron eso y tuvieron que hacer una modificación. No recuerdo ahora mismo la empresa. ¿Alguna anécdota de algo particular que hayan encontrado, que se haya topado, que sea de interés conocer? Las anécdotas son bastantes. Sinceramente, como les mencioné con el tema de los riesgos, con esos estudios van surgiendo situaciones que vamos a decir que en su momento tú no tenías idea, pero ya con el estudio salen a la luz. Por eso hay que asegurarse de que en el proceso de desarrollo tú consideres todas las aristas sin afectar el tiempo en que tenga que entregar el parque. Precisamente, que como dice su director ejecutivo de la CNE, que cuando habla del plan estratégico, él habla muy bien de una transición energética, eso se tiene que planificar. Entonces, con los proyectos es lo mismo. Te hablo de una anécdota. Tú haces un estudio hidrológico aquí en Esperanza, en Sajoma y en Girasol, y estudios geotécnicos te van a decir la composición del suelo y cómo se van a comportar los acuíferos o lo que tú encuentres en el subsuelo. Para Girasol realizamos ese estudio hidrológico con mucho tiempo de anticipación, nos dimos cuenta de una situación que ocurría en la zona y por eso una tormenta que estaba proyectada a ocurrir
en 100 años ocurrió durante la construcción del proyecto, pero ya lo sabíamos por un estudio hidrológico que habíamos hecho y estábamos preparados para mitigar ese riesgo. Entonces ese fue un nuevo caso particular. Algo que va a pasar en 100 años te pasa el día que tú estás empezando a construir. Tú bien mencionabas el tema de los permisos y estudios y demás. Obviamente esto refleja la interacción con instituciones del Estado, Sí. del sector energético. Quisiéramos saber cómo ustedes valoran la relación con la Comisión Nacional de Energía. A mí me gusta mucho una frase que dice su director ejecutivo, Eduardo Veras, cambiando papeles por paneles precisamente del PEN, el Plan Energético Nacional, y como mencioné ahorita, de la planificación. La CNE no es una institución como antes, como bien dice, que recibía solicitudes, ya es una guía estratégica, es un cambio de enfoque que favorece y se ha visto en el desarrollo de la energía renovable en los últimos años. ¿Cómo valoran ustedes la planificación en el sector energético? En ENJAINA decimos, lo que no se mide no se gestiona. La planificación es lo más importante, eso lo aplaudimos, y siempre que se tenga un plan, saber hacia dónde va, precisamente como aquí empezamos a ver en el 2014, se vino a construir ya 2022 y 2026. Por eso son importantes las planificaciones, porque no es el presente, es el futuro y irte preparando con tiempo. Y si hablamos del sector, sabemos que con la integración de renovables nos enfrentamos a la inestabilidad del sistema. ¿ENJAINA qué piensa sobre eso? ¿El almacenamiento? ¿Piensa integrarlo? ¿Cómo lo ven a futuro? Lo del almacenamiento, cómo nos hemos ido preparando en ENJAINA, desde hace un tiempo atrás, el personal se ha ido capacitando. Desde en pandemia incluso estamos entrenando a las personas. ENJAINA se enfoca mucho en su gente, y si tú tienes el personal con las habilidades blandas, ya las técnicas o las tecnologías que surjan se aprenden. Entonces, con el tema de almacenamiento nos hemos ido capacitando, nos hemos ido adaptando y conociendo las resoluciones, siempre de la mano con el departamento comercial y operaciones y legal, para ir adaptándonos a las necesidades que surjan en el sistema. Atendiendo la inversión que se ha desarrollado los últimos años en la República Dominicana en el sector eléctrico, específicamente con el desarrollo de fuentes de generación renovable, ¿cuál es el portafolio a futuro de la empresa ENJAINA? Nosotros en el 2020 pusimos el propósito de un plan de expansión de 1000 megavatios de energía renovable combinada de solar y de eólica. Por supuesto, eso ha ido cambiando con el tiempo, con las nuevas resoluciones y las nuevas necesidades del sistema precisamente con almacenamiento. Ya de esos 1000 megavatios este año vamos a tener 400 megavatios operando, sin contar, aquí están fuera los parques eólicos del sur. Entonces, eso es el plan de ENJAINA, siempre lo vamos revisando, lo vamos adaptando a las necesidades del sistema y por supuesto al propósito y el plan a futuro de la empresa. Pero como pueden ver, siempre buscamos, apostamos desde un principio y lo seguimos buscando la sostenibilidad a través de energías renovables, como con este parque híbrido, con que tú tienes básicamente 2 parques solares y un eólico juntos en la misma subestación. Ustedes apuestan pues por nuevas tecnologías. Yo no me podía ir de aquí sin saber el tema de los paneles bifaciales. Ustedes pasaron de una tecnología a esta nueva. ¿Cuál es esa diferencia? Hagamos esta comparación. Sí, mire, bien curioso. En Girasol nosotros teníamos trackers, que era el primer parque en ese momento con seguidores, ¿verdad? Entonces ahí eran paneles monofaciales. Ya para aquí, para Esperanza, teníamos también los sistemas con trackers, con seguidores, y los paneles bifaciales. Cuando se construyó Esperanza, el precio de los módulos tuvo una alza histórica y como quiera eso no detuvo a ENJAINA, porque vimos las cosas más a futuro. Entonces se aprovechó esta instalación del Parque Solar Esperanza 1, se hizo una subestación bien amplia, se dejó el espacio considerando las expansiones y un edificio administrativo bastante grande para el personal cuando venga la ampliación de los otros proyectos. Entonces después fuimos a Sajoma, ahí en Sajoma seguimos con módulos bifaciales y estructura fija. Ahora, ¿qué es lo interesante de Esperanza? Tú combinar el seguimiento de los trackers de este a oeste con la bifacialidad, que la bifacialidad no es más que, imagínate que
aprovecha el albedo. ¿Qué es el albedo? La luna llena. La luna llena le da el sol, la luna no tiene luz propia. Se refleja en el suelo, rebota y es aprovechado por la parte de atrás de los módulos. Si tú te fijas, si tú vas a Girasol, muchos de los módulos detrás tienen una lámina blanca. Aquí si los miran tienen prácticamente la misma cara en la parte delante que de atrás. Entonces eso te da una ventaja que se aprovecha según el tipo de suelo que tú tengas y el reflejo que provoque. Qué chulería. Y sobre las turbinas eólicas. Sí, mira, los aerogeneradores son bastante altos, como pueden ver. Son aerogeneradores Vestas, son 11 de unos 4.5 megavatios. Esos aerogeneradores se pueden ver incluso hasta de Santiago. La idea es que aquí hay una zona que desde un principio le vimos el potencial y se está aprovechando tanto la eólica como la solar. Y sí, aprovechando por supuesto una misma subestación, la línea de transmisión, tú reduces unas inversiones iniciales, por supuesto pensando en un plan a futuro. El parque eólico Esperanza es muy bonito, pasen a verlo y cualquier otra cosa se la puedo ir mostrando. Me encanta, ya yo me hice mis fotos por ahí. Ah, qué bueno. Gracias, Priamo, por esta magnífica conversación donde conocimos muchísimo. Yo sé que la gente que nos está pues viendo va a poder conocer más sobre la labor que hace Jaina, pero agradecer en particular a todo el equipo que hizo esto posible, de que pudiéramos grabar de este campo, porque lo que vimos en papeles lo estamos viendo en paneles. Así que manténganse atentos a todos nuestros próximos episodios y gracias por compartir con nosotros. Suscríbanse, denle like, compártanlo para que esto pueda llegar pues a más personas y conozcan toda esta labor que hay detrás de estos proyectos de energías renovables. Esto fue Energy Talks by CNE.